por estar. Thank you very much. Bueno, ahí estamos. Gracias a todos por venir. Sé que es complicado venir un día de semana a esta hora, después de los trabajos, etcétera, a escuchar la presentación de un libro que muchos, acá hay varios del sector y otros que no. Eso es lo interesante cuando uno hace un libro, y ahora voy a contar un poco la historia de cómo lo empecé a escribir. Eh, yo quería esto, no era un libro especial para colegas míos, ¿no? Porque hay muchos mejores colegas que pueden hacer libros diferentes, técnicos, etcétera. Y esto, la idea mía era un poco empezar a hablar de la agrobioindustria de una manera distinta para que la sociedad en general entienda cuál es el aporte que tiene que ver este sector para todos los argentinos en general. Y de ahí el nombre. Esta es la segunda presentación del libro. La primera presentación la hicimos allá por el Día del Amigo, el 20 de julio en la Rural. Un día bastante particular porque fue después de la final del Mundial. Teníamos varias posibilidades. Si Argentina ganaba, seguramente la presentación del libro éramos mi familia y yo. Argentina no ganó y hubo 160 personas. Entonces, con lo cual estuvimos muy contentos. Y vean la serie, primero agradezco al CAI acá por la invitación, por dejarnos presentar el libro acá, a Pablo Grisartúa también como presidente del CAI, Horacio Salgado como gerente general, el ingeniero Claudio Álvarez por la posibilidad también de estar juntos nosotros acá. Yo pertenezco acá en el CAI como vicepresidente de la Comisión de Agroindustria, Alimentos, etcétera. Estamos trabajando siempre con muchas actividades. Agradezco a la UCA, Alejandro Mútulo acá, que preside un poco Educa, que es la editorial de la Universidad Católica, que me dio la posibilidad de poder publicar este libro, que gracias a Dios ya la primera edición está volando, así que nos viene bárbaro, Mercado Libre, cualquiera que quiera comprar, o aquí afuera a Francisco también, ¿no? Me sale los fenicios, es imposible que no lo haga para... Pero vamos directamente al título, ¿no? Agroindustria para Argentina. La gente lo primero que me pregunta, ¿por qué le pusiste agroindustria en vez de agroindustria? Por muchas razones, ¿no? Porque cuando uno mira lo que fue la evolución de lo que es nuestro sector, que a mí no me gusta llamar sector, sino que me gusta llamar motor de la economía, y ahí comento una infidencia. El título, el segundo, ¿no? El segundo título, Alejandro Testigo, y vamos a poner el motor de la economía del país. Bueno, obviamente uno cuando ve eso en un contexto actual de la Argentina hoy, es el motor de la economía del país. Bueno, los agronomitos decimos que sí, y otros van a decir no, es la energía, es la minería, ¿no? Entonces, para evitar problemas generales, le pusimos el corazón que late en cada lugar del país. Básicamente porque en todas las provincias argentinas, de las 24, 24 y medio, 23 y medio tienen actividad agrobioindustrial. Voy a poner algún ejemplo de lo que yo conozco muy bien, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cómo esto se va extrapolando en forma general. Allá por 1796 se empezó a hablar de lo que es agricultura en la Argentina en forma un poquito más frecuente, ¿no? Los- los generales argentinos, los políticos de turno en su momento hablaban de lo que era la actividad en general, y una persona que fue el primero que empezó a redactar, tal vez en un papel, era lo que era la actividad de este tipo en un país o en un futuro país como era Argentina, que fue el general Manuel Belgrano. El primero que habló de agricultura en serio en la Argentina fue Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue el primero que habló y empezó a contar que se podía sembrar, entre comillas, trigo en la pampa y en algún lugar, que había que abonar los terrenos, que había que empezar a hablar de lo que sería una posible rotación de cultivos, planificando cultivos en el verano, que eran diferentes en los terrenos bajos o en otros que no eran tan aptos para hacer trigo, había que poner vacas. ¿Eh? Entonces, cuando uno lo mira así en lo lejano, decís, bueno, por lo menos vino alguien que no era, no era agrónomo y empezó a pensar en una Argentina diferente. Y así empezó a transcurrir. La Argentina empezó a principios de los
de los 1800, empezó a promediar, empezaron a sembrar de una manera distinta, obviamente con una técnica diferente a lo que nosotros hablamos. Digo, hoy alguien piensa lo que era el arado, perdón, de Regio Vertedera, y hoy nadie habla de eso, todo el mundo hablamos de siembra directa, etcétera, y hablamos de diversidad de cultivos. Desde ese momento, Manuel Belgrano hablaba de tres cosas. Hoy en la Argentina, como mínimo, hay más de 175 segmentos que tienen que ver con la agrobioindustria, que si uno los quiere analizar, alguno más rentable que otro, con más escala que yo, tenemos para hablar durante un año y medio. ¿Alguien le da este foco a los 175 segmentos? Seguro que no. Hablamos siempre casi de lo mismo. Producto primario, pocos productos de valor. Acá hay empresarios que han sacado valor a productos tal vez primarios, pero normalmente no es lo usual. Después empezó a virar, empezó a cambiar lo que es la tecnología de cultivos. Argentina siempre fue un país donde los productores siempre fueron ávidos a la curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo llego a tener algo que tenga que ver con producir mejor? Y eso empezó a lograrse de una manera importante. Empezaron a venir empresas a ayudarse, a ayudar a productores. Estoy hablando ya en una parte mucho más importante, lo que tiene que ver con la producción de otra manera. Empezaron a venir empresas nacionales, empezaron a venir empresas de afuera, empezaron a dar servicio y soporte a los productores. Los productores estaban ávidos de saber y el productor logró tener esto de que tiene que ver con la tecnología. Ahí empezó a cambiar la forma de producir, llegamos a los 90, 1989, primeras producciones de lo que es siembra directa en la Argentina, empezó a cambiar lo que es la forma de producir. Y en la Argentina estamos hablando, yo siempre digo lo mismo, digo, hoy estamos hablando de lo que es ley de semillas. La Argentina habla que necesita una ley de semillas diferente, etcétera. Y nosotros estamos con una ley de semillas del año 1973, o sea, hablando de qué necesitamos, estamos con una ley de hace 50 años. Entonces, siempre estamos en ese gap, como digo yo, yendo y viniendo para algún lado y otro. Argentina empieza a cambiar la forma de producir. Hoy se pensaban cosas para producir 40 millones de toneladas, hoy producimos casi 150 y podemos producir 280 si hacemos distintas cosas y existen las políticas públicas adecuadas para hacerlo. Eso es otro esquema, otra cosa que no pasa mucho en Argentina hoy. Cambió la forma de producir, en 990 para adelante, hablando de los cultivos importantes, soja, maíz, girasol, trigo, empezaron a producirse de una manera que es no moviendo lo que es la tierra, lo que se llama siembra directa, se empezaron a cuidar mucho mejor los suelos, empezaron a tener otra visión de lo que era la exportación. Argentina se posiciona realmente como un país agroexportador y salvaba las papas de todo lo que eran los vaivenes económicos de la Argentina. Si no era por los derechos de exportación o retenciones, era por otra cosa, pero siempre todos iban a atacar al campo y a los productores para ver qué podíamos sacar de ventaja. Esto fue cambiando y empezó desde el 90 para adelante, empezó a hablarse un poco más de lo que era la agroindustria, o sea, este divorcio que había antes entre agricultura o producción y la industria se empezó a unir, ¿no? Entonces digo, bueno, acá se empieza a hablar de una manera distinta y no mucho tiempo después empezaron a hablar de lo que tiene que ver, bueno, estamos hablando de esto de cuidar los recursos. Alguien en el mundo empezó a hablar, che, los recursos hay que cuidarlos, los recursos naturales, tenemos que hablar de una manera distinta. Y esto empezó a cambiar. En el año 2008 se empezó a mirar de una manera con una escala muy, muy fuerte todo este cambio de lo que tiene que ver con lo bio. Y se empezó a hablar de lo que es agrobio. ¿Qué es lo bio? Lo bio es la llegada de la biotecnología, la bioeconomía, la sustentabilidad, la sostenibilidad. Se empezó a hablar de estas cosas, la agricultura regenerativa, esto es volver a lo que tiene que ver con la forma de cultivar, de cuando hablamos en el trigo allá por la época de Manuel Belgrano, más o menos, cómo cuidar el recurso haciendo cosas mucho menos invasivas a lo que es el suelo, y se empezó a hablar de todo esto. Herbicidas existen, las compañías hacen fitosanitarios, se empezó a hablar de bioestimulantes, de biofertilizantes, de biopesticidas, de una manera diferente. Se empezó a hablar de energías renovables. Bueno, antes lo que eran los biocombustibles en general, mucha bolilla no se le daba y se empezó a hablar en serio. Se empezó a hablar de las energías renovables, de lo que es el etanol,
el bioetanol, se empezó a hablar de lo que era la energía solar, todo dando soporte para el agro. Y esos son caminos que ya no tienen retorno. En el mundo, cuando uno mira lo que es las producciones y la posible obtención de nuevos mercados de Argentina, más los que ya tiene, hay una dirección. Esto es independiente si los gobiernos de turno les gusta hablar de una Agenda 2030 o cuidado de las cosas. Es independiente. Te guste o no te guste, el mundo va para allá. Y algo hay que hacer. No pasa porque venga alguno que diga, no, no me gusta el cambio climático, no le voy a dar bolilla. No, no, sí, le tenés que dar bolilla porque el mundo te está pidiendo productos que vayan para allá. ¿Eh? Cualquiera de nosotros que tiene la posibilidad de viajar, Ale que tiene sus hijas en el exterior y va a comprar comida seguramente al súper varias veces, ves cualquier producto y le aparece una trazabilidad. ¿Eh? Y uno lo mira con el QR y dice, a ver, esta manteca salió de tal tambo, etcétera, etcétera. A nosotros nos sigue asombrando eso. Y hoy existe, los QR existen, bueno, ese es el camino donde teóricamente tenemos que llegar a estar. Entonces, por eso yo hablé de la agrobioindustria, ¿no? Y ahora voy a dar algunos datos más también. Porque a mí me interesaba hablar de algo que yo siempre vi que lo que era el motor de la economía, que es nuestra actividad, no muchas veces comunica bien. Entonces siempre hay algo, siempre es la comunicación por el defecto, por el problema, por la queja, no tanto por la propuesta. Entonces siempre dije, bueno, a ver, tenemos que mostrar algo. Y a su vez la sociedad en general siempre sabe que el campo, por decirlo de una manera, salva las papas. Todos van al interior, bueno, qué bien que se produce, mirá la ruta, los maíces, mirá el trigo, bueno, hay algo diferente. Entonces digo, ¿por qué le decimos a la gente realmente lo bueno que hace la agroindustria para cada uno de nosotros? Bueno, esto es un poco la idea de este libro. Este libro yo lo empecé a escribir hace 3 años y medio, en un ataque, siempre mi vida estuvo relacionada a, a lo que es la agronomía y al tenis, que no tiene nada que ver con la agronomía. Pero yo fui tenista profesional y, siempre, y después de dejarme me empecé a lesionar. Entonces cuando vos te lesionás, haces como Forrest Gump cuando corría. Corría, 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 de momento para y se da vuelta y dice, no, no, estoy sufriendo. Y a mí me pasó, yo dejé muchos años de jugar, ¿eh? Y entonces él había vuelto a jugar y obviamente que me pasó, me volví a lesionar. Entonces dije, tenía ganas de escribir algo. Y empecé, todavía el título no lo tenía, y empecé a escribir temas que me parecían interesantes respecto al agro. Y ahí empezaron a surgir un montón de capítulos. Me acuerdo inicialmente, lo comentaba con Ale, lo señalo a él porque él hizo mucho para que el libro saliera. ¿Cuántos capítulos eran originalmente? 26 o algo así, ¿no? Un montón. Y obviamente los que saben, los redactores, los que ponen por parte de todo eso, acomodan un libro y lo sacan, lo sale con fritas después de la mejor manera. Y, y empecé a escribir y lo dejé 2 años. No, miento, 1 año y medio después de no escribir, había escrito un montón. Y después, fin de noviembre del 24, de vuelta con mis ansias de volver a jugar, ya mi cadera ya estaba pidiendo un reemplazo importante, me opero la cadera derecha, me reemplazo la cadera derecha, reposo, y el reposo era que no puedes moverte mucho esa recuperación, y empecé a escribir de vuelta, y ahí lo terminé. Hoy la consecuencia después de tanto, volví a jugar al tenis, estoy bien, así que por suerte mi pierna operada anda bien, la otra no tanto. Pero bueno, terminamos el libro y un poco la idea de esto es qué es lo que pasó desde que yo empecé a escribir a todo lo que yo tuve que volver a empezar a incorporar. Y uno mira los años, digo, yo estoy hablando de hace 3 años y medio ahora. Muchas cosas cambiaron, muchísimas cosas cambiaron, no solamente en Argentina, sino en el mundo. ¿Eh? Hace 3 años y medio, 4, recién empezaba la guerra Ucrania-Rusia, ¿eh? Todavía no había un montón de conflictos, los precios de los fertilizantes iban y venían. Entonces hay un montón de cosas que empiezan a pasar. Y por ejemplo hay datos, ¿no? Cuando uno mira qué es lo que pasa en Estados Unidos cuando uno habla de la agrobio, ¿no? En Estados Unidos no se habla de agrobioindustria, sino se habla de agriculture technology, ¿no? Con otra palabra. Pero sí, cuando uno mira los números, dice, bueno, el 17% de lo que son los herbicidas hoy son bioherbicidas, ¿no? Que tienen que ver ya con compuestos mucho más amigables de los de grado verde o etiqueta verde, que son los que se utilizan habitualmente. Y el 12% son bioestimulantes. ¿No quiere decir que esto, y uno habla de 9 años atrás, que hay gente que es experta en esto,
que lo señaló Juanjo porque sabe el tema y tiene una empresa que se ocupa de eso, era mucho menor. Pero todos los países de pocas superficies, Europa específicamente, son los que más crecen en esto. Y en Europa, en la Unión Europea, está lo que se llama el PAC, que es la política agrícola común, donde el 19,5%, averigué hace 3 días, se había subido ya al 21,2%, son bioherbicidas, ¿ya? En lo que es la Unión Europea. Y en lo que tiene que ver con bioestimulantes son productos que ayudan a que se potencien, ¿no?, el crecimiento de las plantas y otros productos que van con ellas, es el 37. Entonces todo esto de que hablamos de lo bio va para allá. Y Argentina hoy no puede quedarse atrás de esto. Hay dos datos también que marcan esto de por qué Argentina tiene que empezar a mirar un montón de cosas. Cuando uno mira cuáles son los dos países que crecieron en producción de alimentos en los últimos 25, 27 años, dos, es Brasil y Argentina. Y Brasil y Argentina crecieron por dos razones nada más. Tienen hectáreas y agua dulce para regar. ¿Eh? Y recién hace un año y medio que empezamos a tener alguna política de posibles líneas de crédito. ¿Eh? Entonces digo, nosotros tenemos una posibilidad enorme. Cada vez que miro digo, bueno, Argentina todavía está así, ¿no? Le falta llenar la copa de una manera enorme, pero de a poquito, si somos inteligentes, no solamente podemos producir alimentos para mucha gente, sino podemos hacer las cosas de una manera mucho más profesional. Creo que lo estamos haciendo. Hay un montón de segmentos, que todavía no tienen el foco que tienen que tener. Hay varios expertos en temas que tienen que ver con la horticultura. Argentina tiene un potencial enorme en lo que tiene que ver con la horticultura. Y hay muchos países alrededor nuestro que hicieron las cosas muy bien y nosotros todavía estamos en deuda con eso. ¿Eh? Argentina nunca creció en lo que es consumo de hortalizas en la Argentina, los ciudadanos, y Chile sí creció. Chile en 30 años dio vuelta a la taba y empezaron a crecer. Cambiaron su dieta, comen mejor, comen con mercadería que soporta todos los controles de exportación y comen mucha mejor calidad, tanto frutas como hortalizas. Argentina todavía tiene ese problema. Hay un chiste, yo me acuerdo cuando yo era ministro de Agricultura de la provincia, Chiche Helblum una vez me dice, a mí me dijeron que siempre lo que sobra en los asados es la ensalada. Y la verdad, ¿no? Uno dice, me invito a comer a Gaby asado, me dice, ¿qué te llevo? Dice, no, ¿te lleva helado o ensalada? ¿No? Y la carne la pongo yo, el vino, y lo que sobra siempre es ensalada. En los países del mundo, vos claro, los que sobra, entonces hay un problema. Entonces te dicen, no, todas las ensaladas sobran menos la de papa y huevo. Esa todo el mundo la come. Pero eso es un chiste, pero digo, hay algo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Eh? Lo mismo pasa con la pesca. Argentina exporta 2.000 millones de dólares por año en lo que tiene que ver con pescados. Nadie habla de eso. 1.000 millones salen del puerto de Mar del Plata, nada más. Y todo lo demás sale del sur, de los puertos del sur. Ahora, en Mar del Plata hay 13 gremios en un puerto, con lo cual ya tenés la máquina de impedir muchas cosas. Entonces digo, ¿por qué nosotros no consumimos más pescado y todo se exporta? Bueno, está en la dieta. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuándo comemos? En Semana Santa, en algunos eventos medios raros. ¿Por qué? Porque no se consume lo que se tiene que consumir. Entonces digo, hay una enorme posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. Y un poco en los capítulos del libro, lo que yo trato de transmitir es eso, es este pasaje de lo que tiene que ver con la producción primaria, hacia lo que es una producción de tecnología, con lo que tiene que ver con el campo y la ciudad, este divorcio que no hay más divorcio, no debería ser, en lo que es la ruralidad y lo urbano, en lo que tiene que ver con la tecnología, no. Entonces me parece que esas son las cosas que uno tiene que estar mirando y mirando para adelante. Y definir lo que es las políticas públicas. En Argentina todavía no nos ponemos de acuerdo en puntos importantes que hagan que no importa quién venga a los gobiernos de turno, no se hable ni se cambien determinadas cosas. Entonces ahí creo que nosotros tenemos una posibilidad muy importante para hacer. La agroindustria para mí, como concepto general, redefine lo que es la actividad en el campo, lo que tiene que ver con las formas de producir. Porque hablamos de ciencia incorporada en forma directa, hablamos de lo que tiene que ver con tecnología y lo que tiene que ver con sustentabilidad. Hoy hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad que antes no se hablaba de esa manera. Hoy es materia corriente en la agenda.
tema, a ver, ¿qué hacemos para eso? Estamos pensando en política que tenga que ver con estos cuidados, ¿eh? ¿Damos soporte? ¿Tenemos presupuestos para hacer determinadas cosas? ¿Qué están haciendo los bancos o las formas de acceso al crédito? ¿Existe el crédito real en lo que tiene que ver con la agroindustria? ¿O todavía tenemos que ir a ver qué hace? Existen en Argentina, podemos tener casi 3 millones de hectáreas más utilizando riego artificial si existieran líneas de crédito adecuadas. Hoy algunas existen, pero hay muy poca gente que las puede obtener. ¿Eh? Vas a Alemania, vas a Francia, vas a Canadá y eso existe y es moneda corriente. Entonces nosotros tenemos que hacer un montón de cosas con eso y empezar a ponernos de acuerdo. Este trabajo municipal, provincial y nacional, esta coordinación muchas veces se manca. ¿Eh? Un municipio puede tener una buena actitud y la provincia donde están no hace determinadas cosas, no tiene soporte o esperan qué es lo que pasa en la nación. En Argentina todavía no tenemos una ley de agroquímicos nacional, con la excusa de que la potestad es provincial. ¿Eh? Ejemplos concretos, provincia de Buenos Aires, 135 municipios, casi 130 con actividad importante en lo que tiene que ver con la agroindustria. Existen 72 o 73, más o menos, normativas municipales distintas para el control de los fitosanitarios. Yo siempre pongo un ejemplo concreto. Vas a Junín, llegado a General Viamonte, entonces gente que tiene un campo en Junín y cruza el límite con General Viamonte, entonces tal vez un potrero de 50 hectáreas puede hacer la mitad alegría del hogar y la otra soja. Porque viene el municipio y te cancela que no puedes hacer determinadas pulverizaciones o no. Es muy difícil producir así. Y no estoy hablando de la carga impositiva, duplicada, más todo lo demás, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que en el mundo no pasan, ¿eh? Y un poco ahí yo cuento determinadas cosas de dónde están las oportunidades para poder seguir creciendo. Argentina tiene una posibilidad enorme en lo que tiene que ver con este desarrollo de lo que es la tecnología. La biotecnología hoy es transversal a todo lo que es la actividad del agro. De cada 10 empresas de agro, no importa el tamaño, de la chiquita, media a la grande, 9 tienen actividad que tiene que ver con la biotecnología. 6 empresas ya hablan con lo que tiene que ver con la bioeconomía. Solamente pocos de nosotros sabemos que en Azul hay una empresa, en Tandil hay una empresa que hace tableros aglomerados producto del rastrojo de trigo, que tiene particularidades distintas para la aislación, tanto con el calor como con el frío, y se venden al exterior. Y esos productos lo que tienen que ver con la bioeconomía. ¿Eh? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que desarrollar juntos en la Argentina a través de lo que tiene que ver con políticas que apoyen todo esto. El desarrollo lo que tiene que ver con la innovación. Uno habla de agricultura de precisión, etcétera, pero hoy ya es mucho más, mucho más amplio, ¿no? Cuando uno habla de lo que es el sacar enzimas, yo coordino la mesa de agroindustria en el Parque de la Innovación. El Parque de la Innovación es un lugar donde era el tiro federal en frente a River, donde hay un árbol lindo con luces determinadas, donde se está construyendo un sector de real estate importante, y en el Parque de la Innovación hay lo que sería oficinas de WeWork y laboratorios donde hay más de 85 empresas que hoy están instaladas y desarrollando en distintos estadios lo que tiene que ver con su incubación, su desarrollo y llegar a ser startups. De esas 85 empresas, 56 tienen que ver con la agrobioindustria en Buenos Aires. Imagínense, 20 y pico que tiene que ver con el agro directo y lo demás tiene que ver con el tema de desarrollo de alimentos, enzimas, etcétera. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el 70% de este tipo de empresas, en Argentina hay más de 350 ya startups que tienen que ver con la agroindustria, en general, 280, y lo demás tiene que ver con otros rubros, ¿eh? Tienen razón social acá en Capital Federal, por un tema de disponibilidad, de acceso, etcétera. Entonces, hay que estar atento con eso. Digo, por alguna razón, esto pasa. ¿Eh? Digo, el 65% de los escritorios, como uno dice, de lo que tiene que ver con las empresas de agro, están acá también. Esos datos nunca se hablaron porque no hacía falta. ¿Por qué los bancos no van a ver a cada uno? ¿Por qué no se le baja determinados impuestos, etcétera, si que podemos hacer actividades como pasa en el resto del mundo? Entonces me parece que ahí hay muchísimo para hacer. Argentina este año va a terminar con casi 10.000 millones de dólares de exportación de servicios de conocimiento. Esto significa gente que trabaja acá,
y larga conocimiento al mundo. Y esos son enormes usinas de lo que tiene que ver con posibilidades de exportación. Parte de esos servicios tienen que ver con la agroindustria también. Entonces, un poco lo que yo quiero mostrar en este libro es, desde ese sector, que a mí no me gusta llamar sector, sino motor de la economía, cómo nosotros podemos contarle a la sociedad, a los 40 y pico millones de argentinos, aunque no tengan nada que ver, que todo lo que pasa en el pueblo, todo lo que pasa en tu localidad, lo que pasa en las provincias y obviamente lo que extrapolas para la nación, ahí tenemos un beneficio que parte de lo que decía Manuel Belgrano en el inicio de esto de estar hablando de lo que es una producción general. En estos capítulos yo hablo también de ejemplos concretos. Hay empresas que hoy ya exportan el conocimiento al mundo. Hay una empresa argentina que tiene que ver con la tecnología, se llama Sumagri, que es una empresa que logró a través de un escáner de semillas lograr identificar semillas que tengan que ver con genéticamente modificadas y las que no están genéticamente modificadas a través de un escáner. Ese conocimiento se vende más afuera que acá. Y es algo que inventaron 3 chicos. Hoy están, no sé si hechos, digo, pero hoy trabajan de una manera. Como esos ejemplos hay un montón. Yo mentoreo a una empresa que se llama Sedenia, que tiene que ver con la obtención del guano, de lo que tiene que ver con las granjas, ¿no? de las granjas de pollos. Y se obtiene un determinado biofertilizante que hace rendir entre 22 y no sé cuánto de determinado tipo de cultivos. Y hoy en Argentina, ese chico que está haciendo eso se va en octubre a Silicon Valley porque vino John y le puso plata para que se vaya a extrapolar allá, desarrollar allá y después volver acá. Para acá es difícil, la logística, no tengo camiones, tengo que inventar una máquina, ver un artesano. Bueno, toda esa parte es complicada. Otro dato, el enorme que existe en lo que tiene que ver con la tecnología en Argentina es una posibilidad enorme respecto al crecimiento. Gran parte de estas startups que yo hablé tienen un problema que significa la falta de venture capital, que es el financiamiento. Dato, en Estados Unidos existen 1.860 fondos de venture capital para auspiciar empresas de este tipo. Vienen los fondos y van a las universidades y le dicen, che, Juanjo, me gusta tu proyecto, toma esta plata, andate a Silicon Valley y desarrollalo, después volvé, yo tengo tanto por ciento de tu compañía. Está listo. En toda Latinoamérica, Estados Unidos 1.860 fondos, en toda Latinoamérica 68. Cuando uno mira eso decís, ahí tenemos un problema. No quiero preguntar en Argentina, habrá 10, ¿no? Pero siempre uno tiene que acá remarla de una manera distinta. Después cuando empezás a investigar qué es lo que pasa, aparte de la estabilidad, la inflación controlada, un montón de cosas, es que siempre el tema de financiamiento no fue el tema. Brasil es un ejemplo. Brasil en el año 2012 no tenía gran financiamiento en lo que tiene que ver con la producción. Los productores siempre tenían los mismos problemas que nosotros respecto a obtención de crédito bancario. En el primer gobierno de Lula, yo lo digo directamente, bueno, para que no tenga nada que ver con lo que es la bandería política, primer año, el segundo año del primer gobierno de Lula. Esa problemática se la fueron a plantear y Lula sacó 12.000 millones de dólares de los bancos públicos y fue a ver a los bancos privados y les dijo, señores, ¿ustedes quieren participar de que existe una línea aprobada por el Congreso y que sea permanente? Y el Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que yo, todos dijeron que sí. Hoy Brasil tiene 67.000 a 70.000 millones de dólares por año para prestar tasas bajas o controladas a todos los productores solamente con la presentación de un business plan. Entonces lo controlan. El productor, la empresa lo controla con los bancos y tienen ese acceso a un financiamiento. Por eso no se para la producción. Además de tener representación. Brasil y Estados Unidos tienen 500 legisladores promedio entre senadores y diputados, de los cuales 200 en cada país tienen que ver con la actividad agroindustrial. Entonces todo se discute en los congresos. No hay discusiones sectoriales afuera, nada, todo se discute ahí. Se matan o se abrazan en los congresos. Entonces las cosas salen. Yo estoy dando ahora las materias selectivas en el posgrado de agrobioindustria que organizo en la UCA, y cuando vos empezás a mirar lo que pasa en otros países con la política pública, te asombrás.
En Estados Unidos se van controlando los presupuestos de políticas que datan de 1936, empezaron a tener ajustes en 1970, etcétera, y se van controlando los presupuestos cada 5 años para ver si le están pifiando demasiado, pero se mantienen los lineamientos generales. No importa si pasás de demócrata a republicano, no es tema. Acá todavía no, hay cosas que no nos ponemos de acuerdo. Y hay políticas que existieron, que se hicieron bien, y hay políticas que fracasaron porque nadie las impulsó. Pues esas son las cosas que tienen que cambiar en Argentina. Pero vuelvo a lo mismo, oportunidad, vaso medio vacío, podemos tomarlo todo, irnos al tacho o empezar a mostrar algo de una manera distinta. Y un poco lo que hablo en el libro es a través de 4 partes importantes, donde yo meto varios capítulos que tienen que ver con esta coherencia. Es decir, bueno, a ver, hoy estamos en tal lugar, veníamos de tal lugar, hoy estamos acá, hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir. ¿Eh? Y me parece que eso es un poco lo que tratamos de mostrar acá. Eh, Argentina vive un contexto general. Las condiciones en Argentina hoy son diferentes a las hace 5 años. Hoy uno mira una macro que puede estar un poco controlada, que irradia a grandes segmentos, pero no irradia a microsegmentos. Entonces hay un problema. Digo, bueno, uno mira lo que tiene que ver. No, el agro, entre comillas, la agroindustria es beneficiada y puede ser que sí, pues está dentro de los grandes del buen humor, ¿no? Con lo que tiene que ver con la minería, la energía y el agro. Ahora, dentro de lo que es la agroindustria hay 175 segmentos como mínimo. Entonces, todos esos tienen beneficios y difícil. Digo, el que tiene que exportar almendras, ¿tiene condiciones para hacerlo? ¿Eh? El productor de tomate tiene condiciones para hacerlo bien, aparte de lo que puede producir bien y solo. ¿Alguien lo ayuda? ¿Alguien lo va a ver? ¿Alguien le recomienda determinadas cosas? Pues siempre el privado que tiene que decir algo. Digo, el Estado no tiene que entorpecer. ¿Eh? Yo siempre también vuelvo al ejemplo tenístico. Digo, cuando yo jugaba de joven, lo único que necesitaba era que limpien los flejes. Después yo jugaba con otro. Era un juego entre privados, ¿no? Entonces digo, lo único que necesita el Estado es marcar la cancha. Y muchas veces la cancha no la marcan bien. Entonces nadie sabe para dónde ir. Entonces me parece que ahí tenemos de vuelta una oportunidad. Y hay un montón de cosas que tienen que ver con esto de pensar algo distinto. En muchos sectores no se piensa que la agroindustria genera empleo. ¿Eh? En donde lo mirás, generamos entre 2,5 millones a 3,200,000 empleos por año. Y hay gente que te habla que dice, no, el campo no genera más de 300,000 empleos por año. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo con esa visión, digo, en esas cosas pasan un montón de estas. Pero vuelvo a lo mismo, lo que trata el libro es de mostrar algo distinto y una visión cero pesimista, una visión optimista donde debemos ir. No es un libro político, no es un libro ideológico, es un libro de mostrar dónde estábamos, dónde podemos estar, hacia dónde queremos ir y qué es lo que espera el mundo de nosotros. El mundo espera que nosotros hagamos rabanitos. Bueno, y si lo podemos hacer y es más competitivo que en otro lado, sí, pero tal vez tenemos que hacer lo que el mundo quiere. ¿Eh? Y muchas veces queremos hacerlo y no tenemos herramientas, o no lo queremos hacer y tenemos la herramienta. Bueno, argentino, como decía Olmedo, a las cosas, no decían. Dije, lo ayorné. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es eso, es empezar a mirar algo diferente. Y este libro chiquito, fácil de leer, yo me puse contento cuando lo lanzamos. Yo, cuando uno tiene un libro, lo primero que hace es dárselo a gente que sepa y a gente que no sepa. Lo peor es dárselo a tu mujer. Y eso es lo peor. Una mujer contadora más todavía, ¿no? Que ya apuntado. Pero esto, ¿por qué no pusiste lo otro? Lo mejor es dárselo a una hija mujer. Ideal. Pero Martina, mi hija menor, no lo leyó tanto y lo leyó Mechi, mi mujer. Igual les agradezco a todos, a mi familia acá. Primero yo agradecí cuando escribí el libro, ahora les cuento el prólogo. Yo le agradecí a Dios, porque para mí sin Dios no hago nada. Segundo, a mi familia, Mechi, mi mujer, a Matías y a Martina, mi hija, y después a todas las personas por las cuales yo aprendí para empezar a escribir estas cosas, ¿no? Realmente el otro día hablaba con una persona que me decía, disfruta el libro,
porque ya árboles plantaste como agrónomo 5.000, hijos ya tuviste, disfrutá tu libro el primero y digo, y no te apures al segundo. Digo, ya el segundo ya lo tengo acá. No, espera, déjalo ahí, esperemos. Así que, y el prólogo de este libro le hizo mi gran amigo Esteban Bullrich, que seguramente ustedes lo conocen. Esteban es un gran amigo mío en el cual, obviamente, en la política empezamos juntos. De hecho, yo era amigo de él de antes por alguna circunstancia personal de él, donde yo lo acompañé mucho. Y bueno, después la política nos juntó. Y después, cuando yo dejé de ser ministro, él fue senador. Recorrimos mucho juntos el escenario político. Después yo fui asesor de él cuando era senador. Y después le pasó lo de su enfermedad, con lo cual él hoy es una persona que tiene, obviamente, las limitaciones que todo el mundo sabe, pero está absolutamente lúcido. Entonces yo le escribí a Uke, a la mujer, pidiéndole a ver si el flaco, para mí es el flaco, me encantaría que me escriba algo. Y me dice, preguntale. Entonces yo le mandé el WhatsApp, ¿no? Él, la limitación que tiene, él escribe con los ojos, ¿no? Y, y le mandé y me mandó manito, así, y dije, bueno, o sea, estaba con Ale, que decía, tenemos que, hay que imprimir. Y al día y medio, gran abrazo, Leito, me pone. Un prólogo. Nada, fue así. Copy-paste a la imprenta. Emocionante de cómo una persona, yo digo, lo veo a Esteban y digo, todo se puede. Digo, si alguien así todavía sigue proponiendo ideas, digo, nosotros los argentinos no podemos poner de acuerdo en 5 cosas. Mira, y termino con esto. Después que yo dejé la gestión, yo asesoré a varios candidatos, tanto gobernadores como candidatos a presidente, no importa los nombres, y a todos les decía lo mismo. Me dice, en mis temas, digo, miren, en la agrobioindustria, y tenía que explicarle porque yo hablaba de la agroindustria en vez de la agroindustria, no importa, explicaba todo lo mismo. No hay tantos temas complejos para trabajar, por lo menos en un primer paper. Cada provincia de las 24 no tiene más de 3 temas que hacen al cambio realmente de tendencia. Y la Argentina tendrá 5, 6, 10 en general. Digo, no podemos ponernos de acuerdo en eso. Entonces tenemos un problema. Digo, ¿cómo no podemos hacerlo? ¿Cómo, no sé, cómo las autoridades correspondientes no recorren las provincias? Somos 24 provincias. No van una vez por semana a cada provincia. Quiero hablar de ahora, ¿no? Digo, cuesta. Hay aviones, ¿no? Fuerza Aérea Argentina, aviones oficiales. Digo, ¿cuánto cuesta ir a ver a un gobernador, un secretario de producción, para que les cuenten? No hace falta ir en la inundación, a llevar los alimentos o en el incendio. Hay cosas antes que se pueden hacer, ¿no? Pues, creo que la única forma de hacer política pública real y que prospere y que tenga éxito es estar escuchando a la gente, como hay que hacerlo. Y me parece que esa es la parte donde muchas veces se pifia y esa es la razón por la cual no tenemos forma de ponernos de acuerdo en determinados temas. ¿Por qué? Porque arreglando determinadas cosas todo baja y se arregla solo. Y ahí creo que no tenemos esa visión compartida. Nos falta mucho para hacer. Pero vuelvo a lo mismo. Este es un libro de oportunidad. Tiene un montón de capítulos donde se marcan todo lo bueno. Hay figuritas. Otra anécdota importante, cuando yo escribí, a mí me gusta contar estas anécdotas porque uno puede escribir relativamente normal o bien, pero hay cosas que tienen que ver con la producción del libro que uno le pifia. Y después viene la gente que sabe, ¿no? Yo agarraba fotos, pegaba, ¿viste? Fotos que me representaran. Que agarran los editores y dicen, esta foto, derecho, tenés que mejorar. Entonces, volver llegar a hacer un libro con pocas fotos, donde vos habías puesto un montón, era, ¿cuál dejo? Me preguntaba Alejandro. Sí, te parezca, para mí son todas buenas, no, estas no podés. Las que me habían gustado, obviamente, eran las que tenías que bajar, ¿no? Y entonces tenía que, al final, es un libro donde hay gráficos, algunas bien representativas y fotos que por lo menos quedaron bien normales. Y sí son libros donde el final tiene que ver con lo que tiene que ver con la tecnología. Y esto es un recorrido general, digo, partimos de Manuel Belgrano y terminamos con lo que tiene que ver con la tecnología y la innovación. No porque eso vaya a reemplazar a lo anterior,
cuando uno mira en el mundo en general, ¿qué pasa con los alimentos orgánicos en el mundo? ¿Van a reemplazar a los alimentos normales? Van a ser. Para Arabia Saudita compra solo, un país solo compra 150.000 millones de dólares de alimentos al mundo, de los cuales 20% es orgánico. 150, Arabia Saudita solo, nosotros vendemos 1.800 millones. Digo, tanto para crecer y tanto para hacer las cosas bien, que creo que ahí tenemos una oportunidad muy, muy grande. Y la idea es mostrar esto, ¿no? Desde lo que es la producción primaria, hasta qué es lo que pasa, qué es lo que pasó con el famoso 2 PBI que nosotros perdimos por el concepto de derecho de exportación. No sabemos qué es lo que pasó con esa plata, no importa el gobierno. 220.000, 250.000 millones de dólares del 2002 ahora recaudados para, ¿quién sabe? Sí, sabemos, planes sociales, etcétera, pero nadie hizo un relato de cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas rutas. Esa parte no está, sí están los números. Ahora, ¿es fácil eliminar los derechos de exportación de un plumazo? Y sí. Pero yo si soy el ministro de Economía, no importa de qué gobierno, digo, actualmente, digo, y si este año voy a recaudar 8.000 millones de dólares en concepto de derecho de exportación, cuando todavía tengo la cosa media border y no lo voy a hacer. Ahora sí podés hacer de empezar a hablar de lo que es una disminución gradual con una planificación y que por ley no se puedan, no se puedan volver a tener derecho a exportación nunca más. Hay 3 proyectos en el Congreso hoy que hablan de eso y nadie los toca. ¿Qué quiero decir con esto? Oportunidades para hacer las cosas bien y mejor hay. Entonces, esto es un poco lo que trata, ¿no? Y terminamos con lo que es innovación y tecnología, las oportunidades que hay. ¿Qué pasa si realmente alguien le pone foco a esto de, en vez de decirle a las startups y a lo que tiene que ver con el emprendedorismo, bien, muchachos, sigan adelante, de cada 5 emprendedores, solo medio es el que prospera, todos los demás se caen, por las razones que estamos comentando. ¿Por qué no se le da bolilla a esto? Si esto genera empleo, ¿eh? Termino con un ejemplo del Parque de la Innovación, donde yo colaboro. El Parque de Innovación tiene como si fuera una selección permanente de startups o de empresas que hacen como si fuera una application para empezar a ver si yo puedo estar ahí. Alquilan su espacio, usan los laboratorios, pagan un fee acotado y hay como si fuera distintos grados de involucramiento. El socio platinum, ¿cómo se llama? El dorado, el plata. Entonces, las empresas grandes, los chicos, yo. Ahora, hay un ejemplo concreto. CNH y Bayer, ¿no? CNH es New Holland, Case, todo lo que son tractores. Están en el parque y lo que más van a hacer, van a buscar empresas chicas de estas startups para que los ayuden aportando soluciones. Entonces, en un año, digo, mañana yo inauguro, viene gente de Bayer Brasil, a ver 20 startups que necesitan para buscar soluciones en lo que son productores de Brasil y algunos de Argentina, en temas de logística, supply chain, etcétera. Y lo van a buscar ahí. Van a un lugar de pensamiento, donde decir, bueno, pará, si vos me servís, te financio esta parte, te ayudo. New Holland, perdón, CNH ya trabaja con 2 startups que están ahí. Bayer también con 2. Yo digo, imagínense si este link se puede hacer. Lo público que hace, pone el lugar, los presenta, el parque no gana nada. Bayer pone su fee, que ya lo pone de antes, el startup trabaja ahí, pero la unión esta no hay más que beneficio que, che, dense la mano y empiecen a trabajar. Bueno, eso está teniendo éxito porque lo promovimos 3 personas. Entonces empezás a federalizar el parque, haces convenio con las provincias, sí, qué pasa en Córdoba, qué pasa en Santa Fe, qué pasa en Santa Cruz, qué pasa en Mendoza, y empezás a tejer una red de parques de innovación donde empezás a hacer algo distinto. En Argentina empezamos al revés este camino, como era algo que no se veía muy fácil, empezaron desde el parque a startups que estaban, o empresas chicas de tecnología que empezaban a estar en un lugar y después buscar empresas. En Brasil empezaron al revés. Asociaron a empresas grandes que financian y después fueron a buscar las startups. Hoy Brasil tiene 1.500 startups, nosotros tenemos menos de 300, independiente de la masa crítica, pero todas andando. Bueno, entonces, lo que quiero mostrar con esto, digo, hay un camino distinto, hay un camino de soluciones, ¿eh?
Y acá lo cuento en forma técnica en algunas partes y otras partes más que nada para volcar información. Y lo que me dejó contento de este libro, y ahora sí termino, es que gente que no tiene idea de nuestro rubro, de una manera, me dice, che, la verdad que me encantó, porque no entendía nada, no sabía nada de lo tuyo y aprendí un montón. Y lo que más me gustó es que gente, sí, del rubro, me dice, che, aprendí un montón de cosas que no sabía. Con lo cual, yo me quedo contento de que algo de valor pude dar en lo que tiene que ver con algún conocimiento y todo. Así que nada, ojalá les guste. ¿Eh? Después va a la Fundación Sarkis. No, mentira. Así que nada,